alumnos de mi clase que quieren saber tanto que como les decía el otro día, que decía Borges que lo importante es releer. Pero estos son de los que quieren releer, hasta que se lo sepan de memoria. Estos son ya matrículas no claras, ¿no? Ante eso, bueno, os quiero presentar a Jerónimo. Jerónimo es, yo diría, un geólogo. ¿Cuántos años llevas en el instituto? Desde que nació, así de chiquitín, ya entró en el instituto. Un día dice, venga, Jerónimo, pasa. Y le hicieron funcionario. Que ya os gustaría a vosotros, pues eso. Y lleva tantos años trabajando en el instituto, yo creo que, sobre todo en geología, pero fundamentalmente, si miráis los magnas, no sé cuántos magnas tienes hecho, pero muchos, ¿no? Que 30, o sea, que 30 magnas, ¿sabéis lo que es hacer un magna, no? O sea, en fin, bueno, algunos de los jóvenes no saben lo que es hacer un magna, pero es un curve guapo. Pero no solamente en España, también ha estado trabajando en el extranjero para el Instituto Geológico, o sea, que tiene una experiencia vasta, fundamentalmente en geología, pero también en todo lo que es prospección de indicios y prospección minera. Por lo tanto, creo que su clase es, o va a ser muy interesante, porque tiene mucha experiencia, muchos años de experiencia, que digamos que eso es difícil transformarlo directamente en una PowerPoint, sino que tenéis que vosotros extraerle eso a base de preguntar. Porque lo más importante aquí no es lo que cuente, sino lo que vosotros podéis preguntarle y yo los contesto. Así que yo os dejo en manos de Jerónimo. Vale, pues muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues... una hora. Una hora, sí, tenemos una hora porque ya sabéis que tenemos un poco de retraso. A los que están, ahora mismo hemos cortado el streaming y lo vamos a grabar para que la gente lo pueda luego escuchar tranquilamente, porque hay un problema con la plataforma, las cosas de la informática. Así que vosotros habéis hecho muy bien en venir. Bueno, pues buenos días. Como ha dicho Manolo, yo llevo en la profesión muchísimo tiempo y he olvidado que tuve una etapa bastante larga cuando estaba trabajando para una empresa de investigación minera que ya ha desaparecido del INE, que se llamaba DARO, en Alinsa, son la sigla. Con esa empresa estuve 20 años y la mayoría de los trabajos que hicimos en esos 20 años realmente fue de prospección minera en muchos ámbitos. Entonces, yo soy de Granada y por circunstancias, porque eso sí que no lo elige uno, siempre he trabajado en el Paleozoico y casi siempre en el macizo ibérico, en el suroeste del macizo ibérico. Uno no elige, pero parece que casi que se hace uno especialista, porque lo llaman siempre cuando hay algún trabajo pues de la zona de Osa Morena o subportuguesa, que es donde más he trabajado fundamentalmente. Pero bueno, también tengo experiencias curiosas, como por ejemplo una prospección de oro que hicimos en Ujija, en los Alpujarras, que fue muy curiosa porque íbamos, fundamentalmente era bateando, era mineralometría, y bateábamos por todos los arroyos buscando oro. Y llevábamos detrás, iba el bateador y detrás llevábamos como un grupo de hippies con palanganas haciendo lo mismo a ver si conseguían el oro. Así que fue muy curioso, aquella fue muy curioso. Y también dio lugar a que seleccionáramos un área bastante interesante de oro. Era un oro detrítico en los sedimentos cuaternarios del sur de la Sierra Nevada de Florida. Y una de las cosas más curiosas de aquella prospección fue que cuando íbamos cerrando malla, llegamos ya efectivamente a una zona que realmente tenía posibilidades, era interesante. Bueno, pues entonces uno siempre tiene que ir mirando la fotografía aérea y mirando y tal. Pero bueno, pues ya me dedico un poquito más a mirar en detalle ya toda aquella zona y me encontré
con que había una explotación romana en la zona del Ejido. Es decir, ya se veía fatal, claro, pero se veían las mismas cosas de las médulas de los canales que se abrían en abanico y tal, pues lo mismo se veía en la zona del Ejido. Bueno, se hizo una planta piloto y la conclusión es que no siguió para adelante. Ahí está la investigación, pues sí, alguien lo puede tomar. Bueno, volviendo, dejar una anécdota y volviendo a la clase de hoy, he pensado en principio poner una serie de imágenes que no metí en la unidad por aquello de que se hacía demasiado larga, demasiado pesada, quiero decir, pero que bueno, ahora ya aquí las veremos y bueno, son figuras que ayudan a comprender algunos conceptos un poco más obstrusos, y sobre todo que es, digamos, el objeto, y por eso es por lo que acepté esta unidad, porque voy a contaros porque nosotros participamos, de hecho diseñamos y participamos en una exploración minera para Presur, cuando estaba en Inanisa, para la investigación minera de la Reserva Nacional La Moneguera. Fue una investigación, todo lo que os cuento en la unidad realmente es experiencia. Duró nuestra parte de exploración regional, duró unos 5 años, del 87 al 91. Posteriormente siguieron, se retiró. En ese momento yo estaba trabajando con Adaro, en la NINSA. Hicimos la parte de la prospección, estuvo financiado por la Dirección General de Minas. La empresa propietaria era Presur. Acabamos nuestra parte de prospección regional con la selección de áreas favorables. Le dejamos el trabajo, incluso trabajamos en algunas áreas favorables, en algunas especialmente de interés. Y ya ellos con esa información salieron al mercado y consiguieron un socio que siguieron los trabajos Presur y el socio, hasta que ya el socio creo que compró todos los derechos mineros, que fue Río Tinto Minera, Sociedad Anónima, y descubrió la mina de Agua Blanca. Es decir, que gracias, yo me pongo una medalla, gracias a nuestra exploración se localizó un área interesante en la cual se hizo ya la exploración del yacimiento, que lo teníamos nosotros localizado, y se consiguió abrir la mina de Agua Blanca, que está en Monesterio, muy cerca ya de Sevilla, muy cerca de Cala, el pueblo más cercano a Cala, y es una mina de níquel que actualmente está en explotación. Ha cambiado de nombre, ya no es Río Tinto Minera, no sé exactamente quién se trata. Quiero deciros con esto que, como decía Manolo, esto son unas pinceladas, lo que se puede poner aquí, pero en fin, estoy a vuestra disposición porque la exploración tiene un día a día que es lo que realmente es difícil de llevar a cabo. Fue muy extensa, participó mucha gente, teníamos del orden de 20 y tantos prospectores. En fin, conseguimos llegar a seleccionar una área de interés. Quiero decir con esto que estoy a vuestra disposición, si no ahora, ya a través, bueno, con mi correo, por si necesitáis alguna aclaración o alguna duda o alguna cosa, pues claro, ¿vale? Ahora vamos a la unidad, como la tengo. Establecida. Sí, por supuesto, si tenéis alguna duda o algo, por favor, contadme. Bien, empezamos con la parte de figuras que pueden aclarar la unidad. En este caso he puesto dos ejemplos de modelos de investigación. El modelo empírico descriptivo, que es el que tenemos aquí. Como veis, las relaciones están perfectamente establecidas.
las alteraciones también, y tiene como veis, todo perfectamente situado con las fallas, las alteraciones, las mineralizaciones. Esto es un pórfido cuprífero y sería el método empírico a lo que llegaría el conocimiento de ese cuerpo mineralizado. Es evidente que para llegar a esta situación y para conocer todas las relaciones en profundidad, pues es evidente que han tenido que invertir mucho dinero y esto es un resultado después de muchísimos sondeos. Esto es, digamos, lo que un modelo empírico expondría en un yacimiento. Este, sin embargo, es el modelo teórico. El modelo teórico, como veis, intenta ver la génesis del yacimiento y explicarlo. Entonces tiene la evolución, tiene una evolución en dos fases, con los fluidos magmáticos que van intruyendo, la alteración potásica, la propilítica, y ya una fase B, en la cual ya la alteración superficial empieza a avanzar y se queda, digamos, el modelo tal como está aquí, que es, como veis, bastante parecido al anterior, solo que, digamos, que genéticamente explicado. Entonces tendríamos el cuerpo mineralizado aquí, con el pórfido cuprífero, en diseminado y en ahora esta diapositiva está tomada de los mapas del Instituto Geológico y está tomada del mapa de indicios. Los puntos representados son indicios, luego ya hablaremos un poco más del mapa de indicios, pero la idea de este mapa, de esta figura, es exponer en geología lo que es un metalodetector. Como veis, tiene una geología de base simplificada. De hecho, los materiales no los tengo aquí puestos, están en las calizas y tal. Esto es de una zona de Murcia, es de los Alpujarras, y entonces tiene una serie de indicios esta zona. Como veis, el tipo de indicio se pone con la figura del punto, luego lo veremos. Y todos ellos configuran un metalotecto que está dibujado por las líneas que lo engloban. Tenemos el metalotecto de hierro en esta zona, otro metalotecto de hierro y un metalotecto de plomo-zinc en esta zona aquí. Los indicios en azul son plomo-zinc. En la envolvente es la idea del metalotecto. Bien, en esta diapositiva poner la idea de lo que es una provincia metalogenética, que es, digamos, en una escala mucho mayor, un metalotecto, pero a una escala ya regional. Esta zona, este mapa es el mapa de metalogenético de Andalucía de 2011. Está publicado y disponible en el Instituto Geológico, y en él he participado yo, como siempre, en la zona sudoeste. Esta es Andalucía, y en concreto, pues bueno, en el Valle del Guadalquivir, la faja pirítica ibérica. Y como veis, la faja pirítica ibérica configura una provincia, que es toda la zona esta, que es una provincia metalogenética de las más interesantes que tenemos aquí en la península ibérica, en la cual los indicios en verde son las masas de sulfuro de pirita. Aquí están las grandes minas de Darcy y tal. Esa es la de Analcoya, la mina de Analcoya que se rompió, y esta es la más reciente de la mina de Las Cruces. Esta última está todavía en explotación. Río Tinto está en la zona esta de aquí. Bien,
En un mapa de indicios, como veis, siempre se pone una geología de base, porque si no el indicio no tiene sentido, no se puede interpretar adecuadamente. Entonces, se pone una geología de base bastante simplificada y después se utiliza una terminología, una simbología que ahora la veremos en la leyenda, en donde tanto el tamaño como la forma, como la orientación de los indicios, estos son indicios, intentan ayudar a la comprensión del metalotexto. Como veis aquí, los indicios de hierro y manganeso, que son los marrones, configuran perfectamente un metalotexto, que es el vulcano sedimentario de la faja pirítica. La faja pirítica ibérica tiene un sustrato PQ devónico, un vulcano sedimentario tránsito devónico carbonífero inferior, y un cool tipo flichoide que oculta estos dos sistemas. La mineralización está siempre en el vulcano sedimentario. El metalotexto, lógicamente, es el vulcano sedimentario, y toda ella es la faja pirítica. Bueno, estos son simplemente ejemplos de provincias metalogenéticas o metalogénicas, da igual, depende de dónde se tome el origen. La A se refiere a metalotextos por edades. Estos son los Andes y pórfidos crucíferos, y entonces los metalotextos son por edades. No sé si lo leéis, pero vamos, Eoceno, Plioceno, Cretácico, etc. Estos son metalotextos por edades. Ese, sin embargo, es, como veis, Argentina, Chile y Perú, son los Andes, y son metalotextos o sea, provincias metalogenéticas por sustancias. Bien. Ahora voy a extenderme un poquito, porque, en fin, no se trata de repasar toda la unidad que os he mandado. Voy a extenderme un poquito en una de las herramientas que los geólogos tenemos, los geólogos de campo, la herramienta más efectiva y más directa que tenemos cuando estamos trabajando, y es la tectónica. En concreto, intentar, cuando tenemos localizado el yacimiento, intentar establecer la cinemática de la fractura o de la estructura que tenemos delante. Es bastante complicado, es complejo, pero hay que hacer un esfuerzo, porque realmente es el arma más interesante para localizar algún cuerpo mineralizado. Bien, estos son esquemas teóricos. Es una zona de cizalla, como veis, de bastante profundidad, de 15 kilómetros. En la parte superior están las rocas no cohesivas, la harina y brecha. Gouge es harina, harina de falla y brecha, y la pseudotaquilita. La pseudotaquilita suena raro, pero simplemente es una cataclasita, es decir, una roca en medio frágil, que ha tenido una fuerte recristalización y removilización de fluidos, fundamentalmente de fluidos de fricción, es decir, no de fluidos internos, sino de fluidos superficiales, y esos fluidos han cristalizado y han dado un aspecto cohesivo a la roca, que parece que es mucho más, digamos, dúctil de lo que en realidad es una cosa muy superficial. Esa es la pseudotaquilita. Esta ya es la zona donde están las cataclasitas típicas, donde realmente se puede aplicar el esquema de Riedel, que ya veremos más adelante, en superficie Riedel, en un entorno frágil. Esta es la zona de transición que hay que destacar, porque precisamente es la zona más favorable
para las mineralizaciones, la zona de transición, en donde ya se unen las estructuras superficiales y los fluidos que pueden llegar mucho más de más alta temperatura de las zonas más internas. Y la parte ya interior, que es la zona de milonita y tal. En ese esquema se representa la tasa de formación, en esta zona están las frágiles, y la tasa de recristalización, que es esta zona aquí. Y esta, bueno, una terminología que se usa para descripción de roca. Bien, esta figura lo que pretende, me refiero a la figura esta, porque como veis es un esquema muy simple de falla, pero tiene una cosa que quiero de verdad hacer mucho hincapié, y es que cuando nos enfrentamos con una estructura, sea la que sea, me refiero a dúctil o frágil, lo más importante para conocer la cinemática de la estructura es ver el plano en el que se ha movido la estructura, la falla o la cinética. Quiero decir que a priori cuando llegamos a una falla o a una zona milonítica o una zona de cizalla, lo primero que tenemos que ver es la estría o las lineaciones de estiramiento en caso de que sea dúctil. Es fundamental porque cualquier observación que hagamos que no sea en el plano que contenga esta alineación es una información, si no falsa, por lo menos puede llevarnos a errores. Ahí insistir mucho en que tenemos que buscar un plano. En este caso sería un plano horizontal, en este caso un plano vertical, en este caso un plano inclinado así. Tenemos que buscar siempre un plano en el que esté comprendida la alineación y que podamos tener perfectamente la visión de la cinemática de la estructura. En esta parte es el esquema sencillo de Riedel, ya sabéis, la R1 cambia nombre, vamos, R1, R', el máximo esfuerzo, el mínimo esfuerzo, el intermedio ya sabéis que siempre está perpendicular a la pizarra, y estas son las superficies que se crean con este esfuerzo. Este es el máximo, la Riedel 1 que forma 15 grados con el esfuerzo máximo y tiene el mismo sentido, y la R2 antitética que forma unos 65 grados con el máximo, me refiero con la Riedel 1, y que es antitética entonces el sentido de movimiento es según el máximo esfuerzo y esta tiene el sentido de movimiento complementario. En este esquema es más una zona de cizalla, este es el general, la Riedel 1 y la Riedel 2, que son estas, ¿vale? Estas superficies que hacen así es que normalmente la zona de cizalla, que son siempre fracturas complicadas, tienen una historia larga, y entonces lo que representan es que difícilmente vamos a ver Riedel claramente, y sin embargo lo que vamos a ver son cosas que se van adaptando a la progresión del movimiento, es decir, superficies más bien sigmoides y que se adaptan. Inicialmente empieza con una orientación, va cambiando el movimiento y adquieren ya formas sigmoidales, ¿vale? Como es la... Bueno, aquí hay un ejemplo de una falla frágil, sencilla, en donde se ve muy claramente la estría. La veis aquí, la estría tiene incluso una pequeña recristalización y aporta también un dato interesante para conocer la cinemática, que son los escalones de falla. Los escalones de falla nos están diciendo que el movimiento es hacia abajo porque el escalón siempre se da en el sitio en donde hay vacío. ¿Comprendéis? Entonces, en este momento la cizalla nos está diciendo que una falla prácticamente normal porque es muy vertical y que
la zona de techo, porque mucho ligeramente de allá, desciende, con lo cual no falla nada. Bien, donde mejor se ve, vamos a ver, una zona de cizalla en general se puede encontrar en cualquier tipo de fractura, es decir, tanto falla inversa, con fallas normales, como fallas transcurrentes. Lo que pasa es que las fallas transcurrentes, ya sabéis que al ser horizontales, pues bueno, facilitan la observación. Entonces, pues, estos son dos ejemplos de fallas transcurrentes con dos entornos donde, siendo como es una falla fundamentalmente de compresión, sí hay, digamos, entornos de tensión. O sea, esto es una trastensiva en esta zona de aquí, hay un vacío, se crea cuenca en caso de ser sedimentaria, en caso de ser, digamos, a escala de filón o de capa, pues es una zona favorable de depósito porque se crea un vacío que se rellena con los fluidos hidrotermales mineralizados. Sin embargo, en esta zona de aquí, que es un pull-up, entonces esto es lo contrario, aquí son fallas inversas, es una zona de tensión, de transcompresión transpresiva, y en el cual no hay sitio para que lleguen los fluidos. En general, esto es en planta también de cómo funciona. Las fallas, como sabéis, siempre acaban divergiendo en cola de caballo y van pegando saltos en superficie. Estos saltos, cuando progresa la deformación, crean un abanico imbricado, que son zonas de estas, los cuales ya estamos, como siempre, el abanico imbricado este es extensional porque son fallas normales, este duple es también extensional porque estamos en una zona de estas, entonces se están creando duples y si es extensional puede permitir la llegada de cristalización de fluidos, por el contrario y esta es compresional. En esta zona siempre hay cabalgamientos, en esta hay cabalgamientos, con lo cual no hay zona de tensión, y aquí lo mismo. Ejemplos de fotos son muy difíciles, la verdad, lo digo, en el campo son muy difíciles, pero en fin, hay algunas bonitas y se pueden poner. Esto es una zona frágil, y estas son las rieles de una zona frágil. Las rieles principales, la R1, y entonces la cinemática de la cizalla es. En este caso, esto es una foto tomada en los neisers blastomiloníticos el corredor blastomilonítico de la zona de Osa Morena. Por supuesto, es ambiente dúctil, de alta presión, de alta temperatura. Entonces, en la zona de cizalla, luego veremos de las más importantes que tenemos aquí en la península, y lo que pasa con la zona de cizalla es que cuando progresan y en los estadios más avanzados tienden a paralizarse. Entonces, las superficies R que forman ángulos se ponen paralelas a las superficies de máximo desplazamiento, con lo cual las superficies que se ven de desplazamiento son las que se interrumpen, y la manera de ver la cinemática de esta fractura es viendo en los cuerpos, en este caso son ojos de feldspato, de recristalización, en ver los sigmoides y ver el sentido que tienen. Esta de aquí nos permite ver que el sentido es semestre o sinistro. En este caso, la falla sería exactamente al contrario. El único ejemplo bueno es, en este caso, este blasto de aquí. Bien. Esto es una foto de una harina de falla. Según el autor, es una harina de falla, es decir, está hecha en medio frágil, sin embargo tiene una removilización de fluido
importante que, bueno, es lo que hablábamos antes de una pseudoestabilidad, ¿no? En este caso es bastante fácil, digamos, ver el sentido, la cinemática de la fractura que se dibuja perfectamente en los sigmoides que se ven ahí. La fractura, la cinemática es así. Esta es una lámina de una zona también de cizalla que se llama Puente Génave Castelo de Davide, que como veis tiene una extensión bastante importante, que viene a estar al sur de Peñaperro. La lámina está tomada en una pelita silúrica. En este caso la zona de cizalla ha permitido una blastesis importante, metanfismo de contacto, y como es cinemática con la cizalla, ha seguido la blastesis. Y tenemos cristales de andalucita con los halos de cuarzo que nos están indicando claramente que en la lámina la cinemática es hacia allá y hacia acá, ¿vale? Esto me trae a la idea de que tenéis que pensar que siempre que cogéis láminas para estudiar alguna estructura y sobre todo dúctil, tienen que ser perfectamente orientadas de forma que cuando se estudie la lámina podamos reconstruir, porque claro, en la lámina vosotros sabéis que aquí es cinemática, pero si la tomáramos al revés no salía de esta, la cinemática, o sea, justo al contrario. Entonces tiene que estar perfectamente orientada de cómo está la lámina y sobre todo en el sentido. Tenemos que buscar, como decía antes, el plano adecuado, y dentro del plano adecuado situar la lámina para que podamos verla en su posición natural o real. Esta es la misma zona de cizalla cuando pasa por el granito de Santa Elena. El granito de Santa Elena evidentemente ya tenía una recristalización importante. Esto es dícolas cruzados y este es sin cruzar. Entonces, bueno, esto es como veis, un granito normal, la biotita, los cuarzos, feldspatos. Y la zona de cizalla lo que ha organizado es una recristalización, ha roto los cristales y ha recristalizado la biotita. Como veis aquí el sigmoide sale así, con lo cual la cinemática sería en este sentido. Esto es una foto tomada en la zona de Aracena, tiene una historia muy compleja y es un poco para deciros que no es nada fácil ver la cinemática. En este caso veis que es un sistema dúctil frágil, una fuerte recristalización, que como natural el frágil se ha superpuesto al dúctil, entonces tenemos todas esas superficies dúctiles que indican la zona de cizalla dúctil, y después estas superficies de ruptura, que es la superposición de una cizalla, de una fractura frágil sobre la dúctil. ¿Cómo podríamos ver aquí la cinemática? Pues la mejor manera en este caso de ver la cinemática es mirando el cuarzo tardío que aparece en esa zona, como veis corta totalmente la estructura, y que está indicando que la superficie de máxima tensión está en este plano. Es decir, sería una falla todavía con recristalización, porque da lugar a los cuarzos, que se ha ido moviendo, y como el máximo esfuerzo está aquí, se hará una falla con un movimiento de esto. ¿Lo veis? Esto es un poquito más fácil, dúctil frágil, pero ya bastante más frágil, en donde el sigmoide claramente está indicando el movimiento de la fractura, que en este caso es necesario. Bueno, esto es ya en un ambiente
frágil, claramente frágil, una foto en los terciarios de Almería. Bueno, y esto es fundamentalmente para que veáis qué aspecto puede tener la harina de falla en el caso de un sistema muy frágil. Aquí hay rocas de todo tipo, bueno, las que hay allí serán trías metamórficos y estas de aquí deben de ser ya terciarias y estas otras trías, o sea, son harinas de falla, en un sistema frágil. Bueno, esto es una cosa que se hace mucha alusión, porque siempre que hablamos de pórfidos cupríferos, hablamos de un modelo muy bien establecido, con unas mineralizaciones muy localizadas, con unas alteraciones muy localizadas, y indudablemente es uno de los mejores guías mineralógicas que podemos encontrar en la naturaleza. Una guía mineralógica por alteración, en el cual si nosotros localizamos esta zonación que sale aquí de cuarzo silicita, potásica, quilita y tal igual, pues mira, podemos tener la seguridad de que si pinchamos tenemos cobre. Eso no suele pasar, pero en fin, es un ejemplo de lo que es una guía mineralógica de alteración. Bien, ya estamos en la prospección regional. La primera actividad en una prospección regional es la cartografía geológica. En este caso he traído un ejemplo, vamos, de la hoja de Nerva hasta la 25.000. Nerva está en la faja pirítica y esto fue un proyecto que hicimos estando en el instituto, en Alinsa o en IMA, estaba en el profesor, y se lo hicimos para la Junta de Andalucía. La idea que tengo al poner esta cartografía, porque realmente el objetivo de la cartografía era un apoyo para posteriores trabajos de prospección minera en la zona. Entonces lo que yo quiero resaltar aquí es que cuando se hace cartografía, y aquí mi Juanjo lo llama adelante, realmente no, yo en mi experiencia no he encontrado diferencia entre hacer una cartografía magna o hacer una cartografía geológico-minera. Evidentemente hay cosas que hay que poner que en magna no son necesarias, pero la idea que hay que tener es que cuando uno va al campo tiene que coger los datos que hay, analizarlos lo mejor posible y plasmarlos en un mapa. Como veis, aunque es una cartografía geológico-minera regional, tiene las mismas normativas que puede tener la del INME. Tiene su leyenda, aquí en este caso con 3 unidades, su esquema de situación, sus cortes, la leyenda un poco más específica, evidentemente con zonas de oxidación y tal cual. Esto es Río Tinto, minera, la costa de Río Tinto, aquí estas son las épocas. Esta es la hoja de Nerva a 25.000. Aquí todos los materiales que hay son del complejo vulcano-sedimentario y los grises son el pool. Entonces nosotros cuando hicimos la cartografía relacionamos, aunque es una masa pirítica, relacionamos que la mineralización estaba concentrada en las zonas de cizalla que establecimos para la parte norte de la faja pirítica. Son estas cizallas que hay aquí, son cizallas senestras o dextras, son complementarias y están causadas por la misma fase de que más al sur son mantos, no llaman mantos, son cabalgamientos. En esta zona de aquí están muchísimo más verticalizadas, están más enraizadas y tienen fundamentalmente movimientos, tienen también componentes hacia el sur, de techo hacia el sur, pero con unos movimientos en dirección bastante importantes. Suelen tener también bastante alteraciones de ozono. Bueno, una cosa que quiero insistir es que cuando se hace un trabajo de cualquier tipo, me refiero a indicios, ya lo veremos, en el caso este de cartografía,
es fundamental hacer las láminas adecuadamente, y para eso lo mejor es usar fichas que son las que te van recordando lo necesario. En este caso son fichas establecidas por el Instituto Geológico, que se pueden conseguir, y son de roca metamórfica y de roca lisa. Pues nada, es lo normal, pero lo único es que sirve de recordatorio de que no haya ningún campo que se nos quede afuera, ¿vale? Este es el mapa que os contaba antes. En este caso ya el mapa, también participé yo en la zona esta, el mapa meteorológico de Andalucía. Lo pongo aquí porque aquella era una cosa, digamos, parcial, pero bueno, en Andalucía a escala 400.000. Como siempre, lo que os comentaba, está una cartografía simplificada, tiene una leyenda específica de indicios, tiene la leyenda normal, o sea, quiere decir que en este caso los cortes están en otro lado, pero bueno, básicamente el mapa de Andalucía de indicio es este. No sé, comentaros que esta es la faja pirítica, el batolito de los Pedroches, como veis tiene una aureola que es un metalotexto, y la aureola de contacto de plomo zinc. Este es el distrito de Linares, como veis es un metalotexto plomo zinc y una provincia metalogenética. Este de aquí es el distrito de Gádor, de Sierra Gádor, los Alpujarrides, de las Dolomías con plomo zinc. Y esta es la zona que antes habíamos visto de Murcia, que tiene parte de la minerogénesis de la zona. Para cualquier profesión regional, este mapa de indicio evidentemente es un punto de partida. Afortunadamente en Europa los tenemos en todos lados, es decir, que se pueden, en este caso se puede adquirir en el Instituto Geológico de Andalucía. Hombre, y en zonas de fuera ya no es tan fácil, pero en cualquier caso siempre hay estudios de yacimientos y de regionales, en donde para empezar a trabajar habría siempre que buscar en la información los mapas de indicio. Estos son detalles de una leyenda de un mapa de indicio. En la leyenda se pone las sustancias por colores, que es lo que tiene esta es la morfología. Estos son cuando son isomorfas, estos son en caso de capas estratiformes, tabulares, estas son tabulares, las tres, estratiformes, irregulares y filones. El tamaño se pone con el indicio, y estas son otras formas. Naturalmente el tamaño evidentemente no es igual para todas las sustancias, entonces aquí hay una relación por sustancia y cómo se considera tamaño pequeño, mediano, grande, que después se traducirá a estas bolitas. Bien, vuelvo al tema porque de verdad que es importante, de la ficha de indicio. Esta es otra ficha de indicio del instituto. Tiene la ficha de indicios cuando no somos nosotros mismos los que tenemos que hacer el mapa de indicios. Entonces tenemos que intentar que la información sea lo más homogénea posible. Entonces una ayuda importante es tener una ficha de indicios, que naturalmente no tiene por qué tener este formato, pero que con este formato nos puede dar una serie de pautas necesarias a rellenar por el geólogo o prospector que vaya a reconocer el indicio. O sea, es fundamental tener una ficha a rellenar para que la información sea homogénea. Bueno, esto es como veis, una ficha de la que os podéis bajar también del instituto. Pues bueno, hay datos generales de localización, administrativa, Córdoba, tal, las sustancias, no sé si así, las sustancias que hay, los autores de la hoja, datos geológicos, en este caso una descripción de
de dónde el vicense, de Tratomara y tal, datos metalogenéticos, la morfología, la dirección, la forma, por supuesto la mineralización, datos mineros, en caso de que existieran una serie de datos mineros, hay que ponerle la ficha. Información regional, porque siempre viene bien saber en qué contexto geológico nos movemos, y una información complementaria que pueda ser todo lo que podamos conseguir de ese inicio, incluso una foto. El instituto tiene previsto hasta hacer una foto. Por último, tiene un esquema geológico, una cartografía que dispongamos más adecuada, y en este caso este indicio tiene un sondeo, y en el sondeo este es el sondeo y este es el log del sondeo o la columna que se levanta del sondeo. Tiene la suerte de tener un sondeo y entonces también se incorpora la ficha individual. Seguimos en prospección regional y tenemos la idea de geofísica regional. La geofísica regional sí que es una cosa que tendríamos que conseguir siempre por la que hay publicada o por la que hay disponible en la administración, porque la geofísica regional no hay muchas empresas que puedan digamos afrontar ese coste. Tiene que ser una cosa. Otra cosa es la geofísica de detalle, que eso sí la haríamos con nuestros medios propios, pero la regional hay que buscar por ahí información que tiene que ver en la duda. Bueno, en este caso es mapa de anomalías magnéticas, como veis, de la península y de la plataforma. Están los colores muy homogéneos porque son unos rangos muy altos, y lo único, si acaso, pues bueno, comentaros que una anomalías más importantes suelen estar en la zona, como veis, de Osa Morena y en la zona de los complejos, donde ya están las fosas y todo eso. El mismo mapa anterior, pero digamos con un rango inferior, porque veáis que cualquier variación de rango puede variar, o sea, quiero decir, el tipo de mapa. Los rojos son fuertes anomalías magnéticas, los verdes son paramagnéticas, sin anomalía. Entonces, pues bueno, tenemos la zona de Osa Morena, aquí una anomalía bastante curiosa en el Valle del Guadalquivir y en las Béticas. Los alóctonos me salen muy bien, el sistema central y la zona bastante poco magnética, paramagnética de las cobertas. Este es un mapa de anomalía de Uber, ya sabéis, de gravimetría. Ya sabéis que la gravimetría va con un aparatito, un gravímetro, toma la medida y tal. Pero necesita una serie de correcciones y entonces es bastante complejo. Y entonces la anomalía de lugar, que es la que tiene en cuenta tanto la altura como las masas que hay entre el geode teórico y la medida, pues debe estar en todo, quiero decir que debe ser global. La anomalía de lugar y debe haber un mapa. En este caso es uno bastante reciente de Ayala del 13. Bueno, lo único es destacar con la corrección de Bouguer, lo que conseguimos en los mapas de gravimetría es más que nada una información de la corteza, no superficial sino de la corteza, un poco distinto de lo de las magnéticas. Entonces, bueno, tenemos grandes masas continentales en los Pirineos, en las Béticas y en las cuencas. Se ve muy bien el arco de Gibraltar y, como veis, las mayores, digamos, la mayor proximidad de la corteza inferior, bastante pesada, se da prácticamente en la zona sur portuguesa. Estos son de detalle, que lo que quiero significar es que cuando uno ya va a una región, parte de lo bonito que era, las anomalías deberían o deben situarse sobre una cartografía geológica. En este caso, los contactos están por línea para poder identificar los cuerpos. Bueno, esto es una anomalía magnética en la Osa Morena, de la tesis de García Lobón. Y los valores altos son los rojos, los valores bajos
Entonces, pues destaca, yo que sé, pues, por ejemplo, el macizo de Burguilla del Cerro, que destaca ahí perfectamente, y todo el flanco sur del Antilinorio de Monesterio, que tiene un componente volcánico con magnetita ya conocido, importante, la de Cal y la de los porfios de Cal. Esto es anomalía gravimétrica de la misma. Entonces, la anomalía gravimétrica lo que te dan es los mínimos, te están dando que hay máxima concentración de corteza superior. En este caso se ven muy bien los mínimos provocados por las intrusiones de la zona esta del sur de Cáceres, de Badajoz, y el Plutón de Burguilla del Cerro, que ya sabéis que tiene mina de magnetita, tiene una fuerte anomalía de magnetita, una granadorita bastante básica y con una fuerte alteración, o sea, magnetización. Este método es muy bonito, queda muy bien, la sísmica regional. Ese es un método muy caro, entonces solo se utiliza, yo no lo he utilizado nunca, y se utiliza sobre todo en prospección de petróleo o prospecciones de grandes profundidades. Como todos los métodos, pues bueno, es complementario, y sobre todo lo que consigue ver es estructura. Fundamentalmente son estructuras lo que pone en manifiesto. Es bastante efectivo. Yo participé, este en concreto que os señalo, es el IBER 6, que es un perfil sísmico de alta profundidad que se hizo en el 2003, que va desde la zona, la faja pirítica, hasta aproximadamente el primer IBER 6 está hacia el norte de Zafra. Bien. No está puesto entero, está solo la parte meridional. Este perfil, yo os cuento un poquito, si tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Se hace, lo hicimos con explosiones, hacíamos sondeos, por supuesto una colaboración de todas las universidades y tal. Se hicieron unos sondeos, se metieron un explosivo, se pusieron unos sismógrafos y hicimos la explosión y recogemos el resultado. Y luego con unos vídeos. El resultado, como veis, es de alta profundidad, de gran profundidad. Este es el MOO, 30 kilómetros, y esta es la estructura interpretada del perfil. Esta es la zona de la faja pirítica, esta es Osa Morena y este es el contraste. Estas son las grandes estructuras. Como veis, hay una corteza superior que tiene una estructuración hacia el sur y una corteza inferior que está estructurada de la norte. Ahora pongo una serie de ejemplos, voy muy rápido ya porque son ejemplos de filones. En este caso son estructuras tabulares, está el paralelo, el A, el B enrejado, en ángulo agudo los filones de A, en B de malla de alambre. El A son circulares, lógicamente deben estar asociados a domos o intrusiones, forma filoniana. Lo único resaltar esta de aquí, que es lo más parecido que he encontrado en el Storbo. El Storbo es una cosa que se utiliza mucho en minería, que es una zona frágil, fracturada, con muy fuerte alteración hidrotermal, con muchas vetas que se interrelacionan y que cristalizan las minerales. Bueno, aquí tenemos, para mí el diagrama más completo, quizás si os quedáis, podéis usarlo porque es el más completo de la fracturación. Y es de Hancock y recoge grietas. Bueno, ya sabéis
de una zona de cizalla, ya sabéis, la R1, la R', que es esta de aquí, que es la complementaria, pero fijaros que aquí pone una que a mí me parece muy interesante y que tenéis que tenerla muy en cuenta, que es la de tensión. Es decir, en una zona, que es la E, en esta superficie de tensión, en una zona de cizalla, es la favorable para que se precipiten la mineralización, en la zona de tensión. Justo es el sitio que deberíamos buscar. Lo siguiente es un ejemplo ya en concreto, en donde empiezan las complementarias en la zona esta y evolucionan a la zona de tensión, que es el máximo de compresión. Otro ejemplo de filones. Los filones, aquí está el esquema de Rieder, aplicable, los filones que evolucionan, como siempre, un sistema de filones siempre evoluciona. Este es muy sencillito, con dos fallas, con el eje de máxima compresión este de aquí, y la zona de tensión que se señalaba es la zona esta. Esquemas de fracturación y mineralizaciones de filones hidrotermales de baja temperatura en Europa. Las dos primeras son relacionadas con fallas, la tercera es relacionada con fracturas que suben fluidos, y la cuarta por el plutonismo tardivarito del centro. Bueno, esto es un ejemplo real de los filones. Esto es el batolito de los Pedroches. El batolito de los Pedroches, esto es el geode a escala 400 pi. El batolito de los Pedroches, la unidad granodiolítica, la unidad granítica, y los filones. A esta escala no se deberían representar, pero es que son muy evidentes de la evolución de la zona. Entonces, tenemos 4 familias de filones, pero aquí hay que resaltar solo. Quiero resaltar los filones grano más antiguos, estos son los filones graníticos y estos son los granodiolíticos. Entonces estos cortan a los granodiolíticos y los granodiolíticos forman una S. Esta es la tensional. Todo el sistema, tanto la granodiolita como el granito, como la S de los filones más antiguos y la tensión de los más modernos, están indicándonos una gran zona destra de cizalla verde. Un ejemplo de una tubular, un ejemplo de un scarf. Perdonad, pero tengo que ir muy rápido, ya la imagen la quedáis de ella. Como es un scarf siempre un tema complejo, en el cual, como veis, hay una serie de etapas. Lo más interesante de esta figura es que la primera etapa, la intrusión, estos son calizas, el scarf siempre es un metasomatismo caliza, la intrusión, entonces los fluidos son hidrotermales de alta temperatura. En esta etapa empiezan ya a entrar los fluidos superficiales, y el resultado está en que en la combinación de los fluidos hidrotermales, el magma y los superficiales producen la mineralización. Este es un ejemplo claro de tabular, pero extrarriforme. Bien, esta me iba a contar un poco, pero que vamos muy mal de tiempo. Esto es el mapa 1.000.000 que estamos a punto de publicar de la zona donde estoy trabajando. Y bueno, lo único, situaros de la siguiente investigación que voy a poner de la Monaguera. Digamos, este es el batolito de los Pedroches, esta es la zona de Cizalla, Badajoz, Córdoba, esto es la centroibérica, esto es la Osa Morena va de la zona de Cizalla, Badajoz, Córdoba, hasta el cabalgamiento que estamos diciendo que es una subducción. Todo esto es la Osa Morena, el anticlinorio de Monesterio, el flanco sur con el magmatismo, la faja pirítica, el Cool y el Devónico y el volcán occidental. La falla del Guadalquivir y por supuesto está aquí. Bueno, estos ya son trabajos, ya veréis que los mapas son ya mucho más en calidad. Estos son ya los trabajos que hicimos en la zona de reserva, la Monaguera, la Remonta.
muy rápidamente os cuento que fue cuando ganaron los socialistas, la mina de Cala la habían cerrado, estaba recién cerrada, y entonces Felipe González adquirió un compromiso con los mineros de que iba a invertir en investigación minera en la zona. Entonces se puso en marcha una empresa nacional que se llamaba Presur, y Presur tenía sus técnicos, pero eran insuficientes. Le encargó a Enadinsa la prospección de la reserva La Manguera. En este caso, estábamos en Enadinsa y programamos la exploración, y duró 5 años, y ya os cuento que tuvimos la suerte de encontrar un yacimiento. Entonces, los pasos que hicimos muy rápido, porque ya insisto que estoy a vuestra disposición. En primer lugar, hicimos una cartografía de toda la reserva. En este caso está puesta solo la mitad, pero bueno, una cartografía de síntesis con el material que teníamos. Tened en cuenta que todo lo que he enseñado ahora ha sido muy posterior. En aquella entonces tuvimos que buscar algunas zonas bastante complicadas de tener en cartografía. Es decir, empezamos con una síntesis geológica a escala 100.000. Ahora viene una cosa que no pone casi nadie, que es el dominio minero. Es fundamental, porque es que cuando te pones a trabajar necesitas tener un dominio minero para estar trabajando, y sobre todo necesitas saber qué derechos mineros hay en la zona antes de que tú llegues, evidentemente. Lo siguiente que hicimos fue la adquisición de información. Evidentemente una de las más importantes es el dominio minero. Aquí sí está completa lo que era la reserva. Esta es la frontera con Portugal, y la reserva, como veis, era toda esta zona. Esto es el mapa 100.000 del dominio minero. Como veis, las concentraciones estaban en la zona de Cala, concentraciones Bueno, se sigue con un mapa de indicio, que como veis, el mapa de indicio es muy parecido al que tenemos regionalmente. En este caso disponíamos de un equipo de prospectores bastante veintitantos tíos, con las rovers, tal y cual. Se les dio unos cursos y se pusieron en marcha. Después pasamos a una geoquímica regional. La geoquímica regional duró 7 meses. Como dice ahí, la dirigió Enadinsa con el personal de Presur. Se cogieron 2.600 y pico muestras, se realizaron algunas más que teníamos, y de cada 3 muestras de arroyo. Cogíamos muestras mineralógicas, muestras del suelo de arroyo. Y por cada 3 muestras de geoquímica cogíamos una de mineralogía, es decir, hacíamos una batería. Entonces, todas esas muestras las analizamos por estos elementos. Estos son los elementos que analizamos. Fueron 31 elementos más el oro, que el oro, el límite de detección del ICP no llegaba, y entonces lo hicimos aparte. Estos fueron los elementos mayores, los elementos trazas y el oro. Con esos análisis, que ya el siguiente después de Juanjo, viene Pedro Hernán, y yo lo explicará porque participó, de hecho dirigió la campaña geoquímica, ya os contará los detalles de la geoquímica. Con esos análisis, por supuesto tratando evidentemente porque los datos eran inmensos, se elaboró un mapa de anomalías. Esto es un mapa de anomalías geoquímicas y mineralógicas. El mapa de anomalías tiene una priorización, primer orden, tal y cual, y por sustancia. Y esta es el mapa de la anomalía geoquímica y mineralógica. Lógicamente, en la zona donde apareció más anomalías de oro y de oro geoquímico y de oro mineralométrico, pues fue donde insistimos los trabajos. Quiero comentaros simplemente que cuando empezamos a investigar la reserva, empezamos con oro, con hierro, que era la mina de Cala.
Pero claro, nos dimos cuenta enseguida que Hierro no iba a ninguna parte. Entonces fue cuando decidimos hacer mucho más análisis y hacer la mineralometría regiometal. Y entonces lo más relevante fue que aparecieron una anomalía de oro bastante interesante, que son las zonas estas que os he comentado, sobre todo de Tentudía y por ahí. Bien, pues entonces en esa zona ya se hizo una cartografía de 50.000, que como veis ya está, ya eso sí es cartografía de campo, con gente de campo, con muestras, etcétera. Esto ya cartografía geológico-minera. Y con todos los datos que se tenían, es decir, yacimientos, indicios, la geofísica regional que teníamos, las anomalías geoquímicas y la geología, hicimos una selección de áreas favorables, muchísimo más reducida. Y esta fue la selección del informe que emitimos en el 88. Como veis, son anomalías geoquímicas, zonas recubiertas, que no sabíamos lo que eran, grandes estructuras con presencia de oro y plata, que es la zona esa que investigamos. Y aquí viene la que dio resultado. En tercer lugar la teníamos, pero bueno, estructura ligada al borde de granito hasta el cinemático, zona de Agua Blanca. Ahí fue donde empezó la historia de Agua Blanca. Después otra estructura mineralizada con especialmente tal y cual, y indicio de interés minero. La bilbaína en este caso era de magnetita. Estos mapas, como básicamente fue la geoquímica, la manometría la que definió, pues bueno, es un mapa de áreas, las áreas anteriores ya seleccionadas y puestas en marcha. Cuando nosotros, la exploración regional prácticamente se acabó, pero seguimos algunos años más, y en este caso lo que hacíamos era trabajos pues de cartografía, en este caso son a escala, no sé, a escala 10.000, de una zona muy concreta dentro de Tentudía de la anomalía de oro. Ya poníamos especial hincapié en describir la estructura silicificada, la estructura de cabalgamiento con posibilidades de oro. Aquí acabamos nosotros, nos fuimos, y las tres siguientes diapositivas ya las hizo Río Tinto Minera. Y bueno, como veis, esta es una general de la área que seleccionaron para seguir los trabajos. Esto es una cartografía ya de exploración de yacimientos en Agua Blanca, una cartografía a escala 2000, y el corte con los dos sondeos de la zona mineralizada. Esa es la zona mineralizada de Agua Blanca. Bien, esta es la mina de Agua Blanca. No digo actualmente porque creo que está lleno de agua, pero en la actualidad más o menos. Entonces, bueno, es una mina de níquel y cobre y del grupo del platino. Son acumulados máficos y ultramáficos, que salen dentro de una gabronorita rica, noblenda, fragopita, y han sido interpretadas como una cámara magmática subyacente situada entre 12 y 19 kilómetros de profundidad. Y hay un scar en el cual encaja el Plutón, que, bueno, siempre hay un yacimiento de muchas teorías, y hay todavía gente que mantiene que el scar influyó geoquímicamente en la concentración de minerales. En cualquier caso, se sigue explotando. Esto ya no lo conoce más que yo, es simplemente otro ejemplo de exploración regional con éxito. Esto es Las Cruces, donde están situadas Las Cruces, en Sevilla. Se hizo una geofísica de graviometría y salió una anomalía, como veis, muy importante. Se hizo el primer sondeo, se detectó el cuerpo mineralizado. Esto es un diagrama del cuerpo mineralizado con la zona de máximo interés y con mineralización secundaria en verde. Los sondeos de exploración son la red amarilla, y la actual mina de las